Mi equipo está conformado por mi compañero Adiel Nava Núñez y Jennifer Miranda Camacho. Los temas a tratar son 2.1. ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla y cómo se adquiere el lenguaje? 2.2. Diferencia entre el lenguaje y el habla. 2.3. Explicación de signo y símbolo. 2.4. Explicación de signo lingüístico, significado y significante. 2.5. Relación del lenguaje con el pensamiento y sus facetas, forma, contenido y curso. 2.6. Importancia del lenguaje y su adquisición a nivel profesional, a nivel docente y a nivel social. Bueno, a mí el tema que me tocó fue lo que es el lenguaje. Vamos a primeramente saber que es una forma de expresión con el fin de lograr una comunicación, como aquí podemos ver un personaje que está tratando de comunicarse, ¿no? Alguna idea, algún pensamiento, alguna crítica, etc. Es un sistema de expresión que tiene como función principal darles a conocer alguna idea, ¿no? Algún pensamiento a otras personas. ¿Cómo se desarrolla? La adquisición del lenguaje se produce por imitación. Yo, por ejemplo, me basé en estos dos papás que tienen a su hijo. Entonces se dice que la adquisición del lenguaje en los niños se da porque los niños imitan lo que oyen, imitan expresiones, denunciados que producen los papás, que imitan ellos, ¿no? Es un proceso indispensable en las condiciones del aprendizaje lingüístico en el niño. Entonces, los papás hacen referencias, son como una representación ante su hijo, ¿no? Entonces, conforme ellos se vayan desenvolviendo con su hijo, con el niño, es como el niño va a ir aprendiendo, va a ir adquiriendo un nuevo lenguaje. Claro, va a depender si el niño crece en un ambiente pues muy agresivo, donde no se tiene un respeto, entonces su lenguaje pues a largo tiempo pues se le va a dificultar, ¿no? Tratar de expresarse incluso, ¿no? Si no tiene un afecto con sus padres más cercanos, pues con el tiempo le va a costar expresarse, o al hablar, ¿no? Tal vez va a ser muy tímido. Entonces hay que tener mucho cuidado, principalmente los padres de familia, para ver la manera en cómo se expresan, ¿no? con ellos. ¿Cómo se adquiere el lenguaje? El proceso de adquisición del lenguaje tiene relevancia con el dominio de las formas de comunicación de los recursos expresivos, favorece el desarrollo integral del alumno, cómo lo beneficia, ¿no? De manera cognitiva, afectiva y social, permitiendo la representación interna de los deseos, pensamientos y la comunicación entre otras personas. La adquisición del lenguaje, como aquí podemos ver, facilita lo que es la interacción entre varias personas en un ambiente afectivo y de manera también social, ¿no? Porque también tiene mucha relevancia en lo que las demás personas contigo. Si tú te juntas con un grupo de personas que no son nada buenas para ti, te pueden contagiar de lo que ellos hagan o digan. Bueno, el desarrollo del lenguaje es un elemento fundamental del desarrollo humano, actuando como un instrumento de comunicación, como ya lo habíamos mencionado al principio, con el fin de transmitir nuestra opinión, algún argumento, alguna crítica, etc.
Su desarrollo requiere un ajuste entre el significante y el significado, entre la comprensión y la expresión. El desarrollo del lenguaje se puede distinguir entre dos aspectos: el estructural, relativo a la adquisición de los elementos gramaticales, y la forma en que se combinan para formar oraciones con sentido completo. Bueno, tiene relevancia con lo que es la gramática. Y se dice que es la unión entre una o dos más oraciones para al final tener un significado más simbólico, ¿no? más estructurado. Yo aquí puse el ejemplo de un mundo que está llorando, está enojado. Hace una representación, podemos hacer una oración con el cual el mundo pues lo estamos acabando, ¿no? Está triste por el calentamiento global, por la economía, por todo, ¿no? Ese podría ser un ejemplo de lo que es el estructural, o sea, que se compone de una o más oraciones para al final tener un resultado con un resultado más mejor. Y lo que es el funcional se refiere a la capacidad de pensar, comunicarse y resolver problemas por medio del lenguaje, ¿no? El funcional tiene la capacidad de que nosotros podemos expresarnos de una manera que nosotros podemos ser entendidos. Bueno, la adquisición y desarrollo del lenguaje depende de dos factores: el medio social y la capacidad intelectual. Lo primero se enfoca en la experiencia lingüística, o cómo se usan los demás el lenguaje, y el segundo la capacidad que tenemos para manejar la complejidad lingüística y la interacción. En este caso podemos hacer referencia a lo que es a tratar de cómo nosotros nos comunicamos, ¿no? Aquí por ejemplo yo dibujé a un maestro que está enseñando, ¿no? Porque hay que tener un lenguaje, pero también hay que saber cómo expresarlo, ¿no? Hay que saber cómo podemos hacer que la otra persona entienda lo que nosotros de alguna manera ya entendimos, ¿no? Tratar de darle como la idea. Y por último, a mí me tocó lo que es la diferencia entre el lenguaje y el habla. El habla es la realización de una lengua, es decir, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de la lengua para poder comunicarse. Es el habla. El habla no se basa en las reglas gramaticales. El lenguaje es la facultad que tiene todo individuo para expresarse a través de palabras, movimientos corporales, signos o señales. Es el conjunto de señales o signos que sirven para comunicar algo. Conjunto de códigos con las cuales el nombre manifiesta lo que piensa. El habla es la realización concreta de la lengua, hecha en cada momento y por cada individuo. Es el uso peculiar que hace de la lengua en cada individuo para expresarse oralmente. Y bueno, ese es lo que me tocó del lenguaje, diferencias entre el habla y el lenguaje. Y mencionaba al final una actividad sobre cómo nosotros podemos implementar en un problema infantil. Bueno, yo lo que a mí se me ocurrió era implementar una actividad, una dinámica que tiene como objetivo principal tratar de comunicar, ¿no? O poner en práctica lo que es el lenguaje. Una estrategia principalmente para cualquier edad tiene que ver con los sonidos. En este caso a mí se me viene una actividad que ya realicé, que es donde dos personas cuentan con unos audífonos. Entonces uno se los pone
escucha la canción y él mismo trata de hacer expresiones para que la otra persona logre comprender qué es lo que está diciendo, qué canción es lo que la que está escuchando. Es una actividad el cual está abierta para niños, adultos, y se pone en práctica lo que es el lenguaje, ¿no? En este caso el lenguaje corporal que va a dar referencia a lo que él está escuchando para tratar de darle a entender qué canción es, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de una actividad que obviamente va a depender, claro, del nivel de entendimiento de la otra persona, ¿no? Si es a nivel preescolar, hay que enfocarnos en canciones que ellos escuchen, que ellos que sean adecuadas a sus saberes, ¿no? Entonces es como así podemos ir moldeando esta actividad dependiendo a partir de lo que es la edad. Y bueno, eso es todo de mi parte. Hoy del tema que vamos a hablar, el primero será el significado y el significante. Vamos a hablar de los conceptos de cada uno. Primero vamos a hablar del significado. El significado se refiere a la idea que se nos viene a la cabeza. Cuando decimos una palabra, aquella a lo que nos estamos refiriendo dentro de nuestro mundo real cuando hablamos. Pensemos que las palabras han sido un sistema que nos hemos inventado los humanos para poder comunicarnos los unos con los otros, y cada una de ellas se refiere a un elemento de nuestra realidad. Esa idea, esa relación entre la mente y la realidad es el significado. Bueno, un ejemplo del significado, como aquí tenemos un árbol y un reloj. Bueno, el árbol, más que nada esto se basa en el concepto de las cosas. Por ejemplo, un árbol, el concepto podría ser que sabemos que el árbol es que nos da frutas, que nos sirve para la naturaleza, que nos beneficia en nuestra vida cotidiana, dándonos frutas, ayudándonos a tener mejores alimentos en la sociedad. Sería su concepto, el concepto sería lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos, en este caso, dependiendo de las experiencias que ha tenido cada persona, le da un significado diferente. Bueno, también otro ejemplo podría ser el reloj. Por ejemplo, cada persona le da un significado diferente dependiendo de sus experiencias que ha tenido con el reloj. Por ejemplo, uno sabe que el reloj sirve para poder darnos la hora, y también puede ser utilizado para alguna alarma, para cuando nos despertemos en la mañana, ya sea para ir al trabajo o a la escuela. Bueno, esos dos son conceptos esenciales del árbol y del reloj. Más que nada, el significado es el concepto de las cosas, lo que significa y lo que le damos el significado como sociedad, es la realidad de las cosas. Bueno, ahora un ejemplo del significante. El significante, cuando hablamos de significante nos referimos justamente a la otra parte de la asociación de ideas anterior. Es decir, hemos dicho que el significado es el concepto que se le da a una palabra, pues el significante es la palabra en sí misma, es decir, ese conjunto de signos lingüísticos, fonemas y morfemas que usamos para poder comunicarnos con el resto de las personas. El significante es la herramienta que usamos de forma verbal o escrita para poder remitir una idea, un concepto o la persona que recibirá, el receptor, la información. Bueno, el significante aquí más que nada es cómo lo conforma una palabra. Por ejemplo, hablamos del mismo ejemplo del árbol. Por ejemplo, aquí es una palabra que lo conforma. Por ejemplo, sería árbol. Es cada palabra que lo va conformando. Por ejemplo, la A, la R, la B, la O y la L. Es lo que hace que la palabra suene. En este caso, las letras es lo que hace que suene la palabra árbol. Más que nada es la estructura de la palabra, que cómo se va formando a través de letras para que suene de una manera que se entienda y que las personas lo puedan pronunciar. Es lo que cada persona decimos
y podemos darle un significado a través de las letras. Bueno, ahora el siguiente tema del que vamos a hablar es la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Bueno, voy a leer un poco de la relación que hay. El pensamiento crea, determina al lenguaje, a su vez el lenguaje enriquece y evoluciona al pensamiento. De tal forma, ambos mantienen una relación mutua, interdependiente y dinámica. La escritura activa posibilita el desarrollo del pensamiento en funciones como la percepción, la atención y la memoria. Bueno, la relación del pensamiento ¿Cuál es la relación del pensamiento y del lenguaje? Bueno, dice aquí que la escritura activa posibilita el desarrollo del pensamiento. Bueno, una persona para que pueda desarrollar, por ejemplo, un ejemplo, que una persona pueda desarrollar su pensamiento, para eso necesita primero tener ciertos pensamientos para poder desarrollarlos en una escritura. Un ejemplo podría ser la poesía. Cuando una persona quiere armar una poesía o que suene de una manera correcta, para eso tiene que tener de recordar y pensar ciertos recuerdos que la persona tenga, ya sea en el pasado o presente. Tiene que tener esos pensamientos para que él pueda, de acuerdo a sus experiencias que ha vivido, pueda ponerlo en una escritura, por ejemplo, en un poema. Bueno, las personas es esencial que ellos tengan un pensamiento para que ellos puedan desarrollar mejor su escritura. De acuerdo también para que una persona se pueda expresar delante de una persona o de la sociedad o por ejemplo en una escuela o en una empresa, se necesita que tengan bien desarrollado el pensamiento. A través del pensamiento ellos es como se pueden desarrollar en el lenguaje, en lo que pueden hablar, en decir una poesía, una canción, por ejemplo exponer en una escuela, exponer en una empresa, por ejemplo, algún producto. Para eso, para que todo eso se haga, tienen que tener un pensamiento, tienen que pensar en cómo desarrollar todo eso para que puedan explicarlo a través del lenguaje. Por eso es la relación del pensamiento y el lenguaje, ya que el lenguaje existe a través del pensamiento. Si no hay un pensamiento, la persona no va a poder desarrollarse bien en el lenguaje o no va a tener una idea de lo que quiere dar a entender. Como de aquí un ejemplo, que una persona quiere hacer una poesía o armar una poesía, tiene que desarrollar bien sus pensamientos y tenerlos claros para poder desarrollar una poesía. También otro ejemplo podría ser cuando un cantante va a hacer una canción, va a crear alguna canción. Es esencial que piense ciertas experiencias que él ha vivido, que ha pasado, para que pueda armar la canción dependiendo a lo que él ha pasado o ya sea que cómo quiere armar su letra de la canción. Para eso necesita también tener un pensamiento para poder armar sus canciones. En este caso también el lenguaje es esencial para sus canciones porque pues las canciones son habladas, tiene que estimular el lenguaje. Entonces también por eso es importante que tenga tanto claro como el pensamiento como el lenguaje. Tanto como para la poesía y la canción, es esencial que puedan desarrollar bien el pensamiento y el lenguaje, porque están muy bien relacionados, ya que una persona no puede expresarse si no tiene claros sus pensamientos. Una persona no puede exponer si no está preparado mentalmente, si no tiene claras sus ideas en un pensamiento. Por eso es la gran relación del pensamiento y el lenguaje. Bueno, otro tema también importante aquí es el curso, que es el curso y contenido del pensamiento. Bueno,
Bueno, ¿por qué es importante tanto como el curso y el contenido? ¿Por qué es importante eso? Vamos a dar un concepto. Bueno, el curso de pensamiento se podría definir como la manera en que la persona une ideas, asociaciones o la manera que uno piensa. Lo que se evalúa es pues el curso en el que fluye el pensamiento, es decir, cómo el paciente formula, organiza y expresa sus pensamientos. En este caso, es cómo la persona puede organizar sus pensamientos para tenerlos claros y los pueda decir mejor, de una manera correcta, los pueda desarrollar mejor. Bueno, el curso en el que fluye el pensamiento, es decir, con el que el paciente formula, organiza y expresa sus pensamientos. Aquí la persona es cómo va formulando sus pensamientos para tenerlos claros y que los pueda explicar o darlos a entender de una manera más correcta. El curso y el contenido es cómo los pensamientos de una persona se pueden expresar de una manera más formal, los pueda tener claros y que los pueda dar a entender de una manera fluida. Es también una forma de cómo las personas tienen ciertas ideas en sus mentes y las pueden organizar de una manera más entendible y las puedan desarrollar ante una sociedad, ante ciertas características, por ejemplo en una empresa que pueda desarrollarse mejor de una manera y lo pueda desarrollar y formularlo de una manera más correcta y más formal. Bueno, otro tema también que vamos a hablar es de la importancia del lenguaje y su adquisición a nivel profesional, a nivel docente y a nivel social. Bueno, primero vamos a tener en claro cuál es la importancia de esto. A nivel profesional, a nivel docente, y a nivel social. Bueno, la importancia del lenguaje y adquisición a nivel profesional, docente y social. ¿Por qué es importante? Bueno, la adquisición del lenguaje es importante porque a la hora de, en este caso, de lo profesional, primero vamos a hablar del profesional. A la hora del lenguaje en el profesional es importante que se tenga un lenguaje formal que se pueda explicar delante personas que puedan entenderlo de una manera más técnica. Para eso se necesita ponerlo en práctica el lenguaje, estudiar ciertas palabras que se pueden escuchar técnicas y que se puede escuchar de una manera más formal y más desarrollada. Bueno, la importancia del lenguaje es muy importante, ya que cuando estemos capacitados para nuestra vida profesional, ya sea en una empresa, que nos estemos preparando en la universidad, que ya tengamos un trabajo, tanto como por ejemplo, en una empresa, en una fábrica, es importante que tengamos un lenguaje desarrollado, en este caso, como ya mencioné, formal, para que podamos explicarlo de una manera mejor. Y bueno, importancia en docente es importante porque a la hora de ser maestro se necesita también dar un lenguaje más desarrollado para los alumnos, para que puedan entender ciertos temas de lo que está hablando el maestro. Es importante que tengan un lenguaje más desarrollado, más entendible, que los alumnos puedan entender ese significado o de los temas que está hablando lo del maestro. Es importante que se tenga un lenguaje para que los alumnos puedan entender y no surjan dudas y puedan tener también una educación más estable y más correcta. Por eso es importante el lenguaje en el docente. El docente tiene que estar preparado bien para que tenga un lenguaje más
formal también a la hora de trabajar con sus alumnos, pero también para que tenga una mejora educativa y para que les beneficie a los alumnos en su vida profesional, que sea en un futuro. Y bueno, en lo social es tanto también para la sociedad. Por ejemplo, una persona que tanto se forme profesionalmente o también se quiera desenvolver con personas, ya sea como amistades, su familia, en trabajos, es importante que también desarrolle este lenguaje, porque de alguna manera las personas tienen que socializar con la humanidad, tienen que prepararse para ya sea en algún trabajo o tanto también para la educación. Es importante que también en la sociedad tengan bien desarrollado el vocabulario, el lenguaje, para que ante cualquier problema se puedan desarrollar de una manera mejor, ya sea si no tiene ciertos estudios o que no esté preparado bien en una escuela. También es importante que él mismo lo ponga en práctica ante una sociedad, aunque no lo haya como practicado en una escuela. Se necesita que lo practique ya sea fuera de la escuela, para que se pueda desarrollar mejor en una sociedad y no tenga ciertos problemas a la hora de poder tener una charla o de poder expresar ciertas palabras o significados, para que se mejore su lenguaje y pueda tener ciertas oportunidades más desarrolladas y que no tenga dificultades a la hora de poder desarrollarse tanto como académicamente como profesionalmente. Bueno, y por último vamos a desarrollar una estrategia de proceso de plan de trabajo. Una estrategia que tengo en mente es una actividad ya sea para alumnos de primaria, ya que a veces que niños no pueden desarrollar bien su lenguaje o no pueden desarrollarlo. Bueno, ahora una estrategia para tanto para como alumnos de preescolar también puede ser aplicada para niños de primaria. Aquí es desarrollar una estrategia o un proceso de plan de trabajo profesionalmente. Bueno, en este caso sería para niños de primaria, ya que a veces que niños no pueden desarrollar bien su lenguaje o tienen ciertas dificultades a la hora de expresarse en una escuela, o que no puedan tener un lenguaje como que bien desarrollado, ya sea porque hace falta estimular más el lenguaje. Un ejemplo sería que un niño, ya se van a hacer equipos de 2 niños y que uno se ponga una tarjeta arriba de la frente, ya sea que arriba tenga, por ejemplo, un animal, una comida o una fruta, algún dibujo o algún color. Por ejemplo, en este caso un ejemplo sería un sol, que tenga un sol en la frente. Y bueno, el otro compañero lo que va a hacer es que le va a dar pistas de qué dibujo tiene en la frente. En este caso él tiene que hacer mímica para que él pueda darse una idea de qué es lo que tiene en la cabeza, en su tarjeta. Tiene que hacer mímica, tratar de expresarse también puede ser a través de palabras, dando ciertas pistas o también haciendo ciertos movimientos para que su compañero adivine qué es lo que tiene en la tarjeta. Así él puede ir como que ayudando. Por ejemplo, en este caso este compañero sería el que le beneficie esta práctica, ya que él va a estimular tanto como los movimientos, las expresiones y también ciertas palabras. Y después de que adivine o esté cerca de qué es lo que tiene en su tarjeta, se van a intercambiar los papeles. Ahora él se pondrá la tarjeta aquí en la frente y el otro va a tener que adivinar ahora, o más bien dar pistas para que éste pueda adivinar lo que tiene en su mente, en su tarjeta. Bueno, en este caso primero es uno y después el otro, se tienen que ir intercalando
los juegos, y así cada uno puede como desarrollar más bien su pensamiento, tanto como pensamiento, lenguaje y ciertos estímulos para que le ayuden a tener un mejor lenguaje. Esta sería una estrategia para que los niños de primaria puedan desarrollar mejor su lenguaje, tanto para que le ayuden como en la escuela, como a la sociedad, o en este caso para que puedan tener una mejor educación y no tengan dificultades a la hora de aprender. Y bueno, esto sería todo de mi parte.